Entonces, pues aquí está Ricardo Esparza desde Jalisco, México, Julio Gaitán de Texas, Estados Unidos, y yo por aquí. Entonces, pues vamos a hablar algo así como un poquito de historia de censura, empezando desde la antigüedad, y después ya vamos a hablar un poquito de los tiempos modernos, ¿no? Entonces, pues no sé, Ricardo, si tengas por ahí algo que nos quieras compartir de la historia. Si no, pues entramos directo con temas por aquí peloteando. Ok, algo de contexto por ahí. Bueno, la intención es hablar de la censura a partir de la Inquisición, ¿no? Me habías comentado, para tener como este marco de referencia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues la censura y la manipulación, pues bueno, la hemos observado durante mucho tiempo, pero bueno, ha existido como, digámoslo, como una herramienta, ¿no? Así por llamarlo de una forma, sí, que a lo largo de la historia, pues ha evolucionado, ha tenido diferentes mecanismos y digamos que diferentes instancias como las religiosas que han utilizado esta herramienta dándole una forma sofisticada en cuanto a la forma en que han actuado, pero bueno, ha habido muchas formas pues de aplicación de esta manipulación o de este control, y bueno, ha habido tanto víctimas como los perpetradores de esta tecnología o de esta herramienta, como le llamo. Y bueno, se origina, digamos que más o menos en la parte de la Edad Media, ya tardía, es cuando se empieza a consolidar con la primera, digamos, con el primer movimiento en España en el 1478 por la Inquisición. Esto lo establecieron los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Y bueno, con la aprobación del Papa Sixto IV, surgió como una respuesta a supuestas amenazas percibidas contra la ortodoxia católica, ¿no? Entonces era como un tema de cómo nos protegemos y cómo evitamos que hablen mal del catolicismo. Y bueno, y también como la parte del judaísmo converso y el protestantismo, también en un contexto de unificación, pues bueno, tanto la parte religiosa como política de España, pues empezaron a cuidar estos aspectos y más sobre el tema de la reconquista, ¿no? Entonces ahí se empezó a ver el tema de la invención también de la imprenta por Gutenberg alrededor de los 1440, donde se amplifica el problema para ellos, porque pues bueno, tenían un problema de una supuesta manipulación o de algunos rumores que andaban ahí sucediendo, y pues con la imprenta pues se dispersa más este rumor y además comienza a haber más material, ¿no?, para comunicarse. Entonces al amplificar este problema, pues se empieza a generar una difusión masiva de todo lo que son las ideas aparentemente heréticas para ellos, y esto pues impulsa a la necesidad de control, ¿sí? La Inquisición, pues bueno, no fue digamos que inicialmente no fue tan coherente con su plan, y fue, digamos que fue como una respuesta más improvisada a lo que ellos querían realizar, ¿no?, a esa crisis que pretendían controlar. Entonces, pues se extendió mucho a lo que fue la Nueva España, acá en México, y obviamente en India también hubo mucho movimiento de ese, en el siglo XVI más o menos. Y bueno, estaba la Inquisición romana en el 1542, y digamos que se centralizó más en la española, ¿no?, porque ya bajo el tema de la censura de Felipe II, se expande a América Latina, a la parte de Asia ibérica, y bueno, ahí empieza a haber una gran manipulación referente a la parte de la propaganda religiosa. Ahí es como el primer fenómeno que se detecta como manipulación. Y bueno, esta propaganda religiosa, pues bueno, se empieza a generar y se empieza a justificar por temas de persecuciones, va evolucionando a tener un control desde la ilustración hasta el contenido, y bueno, se empiezan a generar ese tipo de elementos que se van, digamos que difundiendo, ¿no? Y bueno, gente o quienes estuvieron involucrados un poquito, bueno, pues en la Inquisición ya hablé que la española, la romana,
los reyes estuvieron ahí, el Papa involucrados, y bueno, digamos un poquito más moderno, ya en el siglo XVIII y XIX, también pues ha empezado también con los estados absolutistas, y bueno, también empieza a involucrarse Francia con la parte borbónica, y el Imperio Británico con la parte también de la censura de la Inquisición española, pero bueno, desde otra perspectiva más efectiva para la parte europea. Digamos que estaba ahí John Milton, quien criticaba la censura en su Areopagítica en 1644, y en el siglo XX había ya regímenes totalitarios como los nazis, ¿no? En el caso de Hitler y lo que es la Unión Soviética, y obviamente Estados Unidos con todo el tema de la parte digital. Pero bueno, es así como la parte del contexto, ¿no? Y luego, pues obviamente en la Inquisición, en esos primeros siglos, pues hubo mucha, digamos que acciones, incluyendo la creación del Index Librorum Prohibitorum, que en 1559, que más bien esa fue una ley para prohibir ciertos libros, o en general casi todos los libros, pero bueno, y hubo una quema de libros, tan así que, bueno, mucha gente que tenía libros, pues fueron enjuiciados, torturados, y pues hasta que no daban, como que les llamaban auto de fe o algo así, donde ellos se proclamaban pues culpables, porque finalmente como los torturaban, pues ya mejor que era lo que sucedía en la Inquisición, ¿no? A veces eran personas que no tenían nada que ver, pero pues era tanta la tortura que al final aceptaban ser herejes o lo que ellos quisieran que fueran, y de todos modos los terminaban asesinando, ¿no? Entonces era algo parecido, pero ahora con este tema de los libros prohibidos, ¿no? Entonces empezó ese movimiento, se censuraron tanto las colonias indígenas como la parte judía. Obviamente hubo muchos judíos conversos o criptojudíos, también moriscos como los musulmanes convertidos, y obviamente toda la parte intelectual, ¿no? Como la parte de Galilei, que incluso fue condenado en 1633 por la Inquisición romana, y que muchos después empezaron a como a encriptar sus textos, ¿no? Hablaban de cosas interesantes, pero las manejaban de otra manera para que no se fueran a ver como prohibidos o cosas prohibidas para la parte católica, porque al final de cuentas puede hacer cosas muy científicas, pero al no comprenderlas o no aceptarlas, pues las volvían prohibidas, ¿no? Entonces sí, hubo incluso autores clásicos como Platón o Lucrecio, que las obras fueron prohibidas también, y se estima que en la parte de la Inquisición española llegaron a ejecutarse entre 1,000 y 2,000 personas directamente por este tipo de situaciones, ya que pues tenías mucho miedo y había mucha autocensura, ¿no? Entonces esos fueron como las primeras víctimas. Hubo más movimientos ahí alrededor, pero este fue como el primer escenario que se manifestó, y bueno, a partir de ahí se empezó a generar ya un mecanismo y ya más sofisticado en el tema del control, tanto el control social, que primeramente eso fue lo que trataban de hacer, ¿no? Que pensaran como ellos querían, que ahora sí que procesaran la religión que ellos querían, y bueno, a raíz de eso se empezó a generar todo este tema. Y obviamente después vinieron las guerras y todo esto, ¿no? Con el tema de la guerra civil en España, y bueno, en Estados Unidos con el tema de la guerra también con los nazis. Y bueno, ahí lo voy a dejar un poquito lo que pasa es que luego se mezcla mucho la parte nueva, y por ahí Alejandro trae más información respecto a este movimiento de los libros prohibidos, y de cómo pues la censura también empezó a impactar a la sociedad. Y bueno, también en la parte, ya hablé de los interrogatorios, la tortura, las afectaciones con los judíos, los musulmanes, la parte intelectual. Entonces no sé si nos quieres compartir algo más, Alejandro, sobre este tema. Sí, muchas gracias.
Pues sí, miren, la Iglesia Católica no fue la primera que a lo mejor prohibió libros, ¿no? Seguramente en religiones más antiguas también, pero de la religión católica, como es la religión que todavía tenemos, por lo menos acá en México, pues es de la que empezamos a platicar, ¿no? Como nos platicó Ricardo, la Inquisición tiene varios momentos, porque yo estuve leyendo en días pasados y uno se queda la idea con que la Inquisición fue una sola cosa y resulta que tuvo varios momentos, ¿no? Primero, la primera versión, como si fuera software de la Inquisición, fue por allá por 1200 y tantos, pero en ese tiempo todavía no creaban el santo oficio, entonces le dejaban la chamba de corretear a los herejes a los obispos, ¿no? Entonces, si los obispos eran bravos, pues se ponían ahí, digamos, de inquisidores, pero si no, pues daban mucha chanza, ¿no? Entonces, ya en 1478, como dijo Ricardo, con los reyes católicos, esos mismos que se supone que le dieron dinero a Cristóbal Colón, ¿no? Para que fuera a descubrir América, ellos crean la Inquisición española y entonces ya no dependía nada más del Papa, digamos, el corretear gente, sino también de los reyes, ¿no? Entonces era sumarle a lo que ya traía el Papa y el Vaticano el poder de los reyes en lo que era el imperio español, o sea, en aquellos tiempos como medio mundo, ¿no? Y incluyendo América. Entonces, aunque al principio andaban persiguiendo herejes, o sea, gente que no tuviera la religión católica, y ese era el principal foco, ¿no? Como que, a eso sí, si no se convierten, pues hasta los quemamos, ¿no? Por ponernos, drásticos. Pero después empezaron a agarrar varios delitos, aunque el hereje siempre fue así como el número uno, ¿no? El más grave. Pero después sí metieron el listado ese de libros prohibidos. Dice que en los casi 400 años que duró la Inquisición, se acabó por ahí de 1800, creo que 35. Entonces, en esos 400 años dicen que por lo menos prohibieron 500 libros, ¿no? Y había de varios idiomas, no todos eran en español. De hecho, les comento un caso curioso. No sé si sabían, Ricardo y Julio, si no, ahorita vemos. Uno de los libros que prohibió la Inquisición fue la Biblia católica. Y tú dices, ¿cómo? Sí, estaban tan bravos que prohibieron la Biblia. ¿Cómo que prohibieron la Biblia? Bueno, prohibieron la Biblia que no fuera la autorizada por el Vaticano y en latín. Sí, recordarán por ahí las personas grandes que están conectados que antes las misas eran en latín. ¿Para qué? Pues para que no le entendiera la gente, ¿no? Para que tuvieras que creerle al sacerdote de que, ¿qué dijo? Miren, esto significa esto y esto. Entonces, la interpretación oficial de la Biblia te la tenía que dar el sacerdote. Por eso se daba en latín y la gente normal, pues no sabían unos, bueno, pocos, ¿va? No sabían hablar bien el español ni escribirlo. ¿Tú crees que iban a saber el latín? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso lo daban en latín. Y cuando encontraban una Biblia que alguien la conseguía en español, la confiscaban, ¿no? Y ya te acusaban ahí de tener libros prohibidos. En la mayoría de los casos no había consecuencias graves, o sea, no era lo mismo acusarte de hereje que de tener libros prohibidos, ¿no? El de tener libros prohibidos normalmente te lo confiscaban. Y si tú reincidías, podías decir, es que yo no sabía, ¿no? A mí me lo regaló un tío que vino de España y más o menos con eso, salías al paso, por decirlo. Pero si reincidías y te volvían a cachar con algún libro prohibido, ¿no? Sobre todo en la época de la Ilustración francesa, ¿no? Que ya andaban con aires de libertad y todo eso, si te encontraban con libros de libertad donde hablaban mal de la iglesia, mal de los reyes, ¿no? De la monarquía y todo lo establecido, entonces sí te hacían un juicio y a lo mejor te ponían una multa y te daban un escarmiento público que normalmente era como quemarte. Y cuando digo quemarte, no es literalmente, no es a la hoguera, sino hacerte quedar mal a ti
en la sociedad, ¿sí? Era, vamos a sacarlo un día que haya gente a la calle vestido con un San Benito, que era un traje como con un sombrero de pico. Los han de haber visto en las películas antiguas de Estados Unidos. Vemos que a los niños que están estudiando la escuela primaria los ponían en un rincón, en el banco, con un sombrero como cucurucho, ¿no? Como así muy picudo para arriba. Pues ese era parte del traje del San Benito, ¿no? Entonces era ponerlos en ridículo. Y eran pocos los casos que reincidían y a lo mejor sí acababan contigo, ¿no? Pero no era muy común. De herejes sí, pero de tener libros como que la cosa era un poquito más no tan grave. Aún así, ahorita estaba buscando si había algún caso por acá de Guadalajara, Jalisco, y sí, se los voy a leer rápido para que me den su opinión. Mira, dice, pregunté que si en la Inquisición, en la Nueva Galicia, en aquellos tiempos, ¿verdad?, se privó de la vida a alguien por tener libros prohibidos. Y yo pensé que me iba a decir la inteligencia artificial que pues no sabía, ¿no? Pero sí supo. Y me dice, sí. Dice, al menos hay un caso documentado. Ándale, pues, todos ahí va el caso. Dice, es el caso de don Carlos Casalla. Así como canalla, pero con Z, ¿no? Casalla. Dice, el luterano. No, pues si ese era su apodo, pues ya sabemos por qué. ¿Por qué acabó mal, no? Pues si era luterano, en aquel tiempo era la competencia del Vaticano. Y dice, ¿quién era? Dice, don Carlos Casalla era un comerciante español avecinado en Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia. No era un clérigo ni un teólogo, sino un laico instruido y con recursos. O sea, traducido al lenguaje moderno, era una persona como tú y yo de clase media que tenía algo de lana, ¿verdad? Y que seguramente se compró y que sabía leer y escribir, ¿no? Y se compró sus libros. Dice, el delito, dice, poseía, leía lo que fue grave. O sea, ya con que supiera leer y leer cosas que no estaban autorizadas, pues ya era grave, ¿no? Dice, prestaba libros y discutía de los libros prohibidos. Entre ellos había obras de Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero y otros reformistas protestantes. En aquel tiempo, entre otras cosas, los luteranos y los protestantes decían que cualquier persona debería poder leer la Biblia, que todos deberían tener una Biblia en su casa y poder leerlas sin interpretación de los sacerdotes. O sea, lo que hoy hace la Iglesia Católica, que es que todo el mundo tiene su Biblia en español por acá o en inglés en Estados Unidos, pues antes estaba prohibido, ¿no? Dice, formó un pequeño círculo de discusión con amigos, o sea, hizo su club de lectura, ¿no? En aquellos tiempos, dice, entre amigos y conocidos, donde cuestionaban dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Como la confesión de que, a ver, ¿por qué tengo que ir al Padre a contarle todas mis cosas, ¿no? Hasta mis intimidades. También dudaban del purgatorio y de la autoridad del Papa, ¿no? No de que el Papa tuviera autoridad, sino cuestionar de que, oye, ¿de veras es el representante de Dios? O sea, lo mismo que ahorita uno platica en la noche con sus cuates, ¿no? En una noche bohemia, en aquel tiempo, pero en aquel tiempo pues era cosa grave. En el proceso, dice, fue denunciado al Tribunal del Santo Oficio. Ese fue el que se creó en 1478 con los Reyes Católicos. Era como los judiciales de ahora, ¿no? O la policía, ¿cómo le llaman, Ricardo? Ahora la que quieren hacer como el ejército, ¿es la policía qué? ¿La Guardia Nacional? Ya se nos fue, Ricardo. Sí, ya se fue. Acá está, vamos a meterlo otra vez. Ahí va. No sé si nos estabas escuchando, Ricardo, te preguntaba. Sí, es la Guardia Nacional, ¿verdad? La que tenemos en México, así como segundo ejército, que creó AMLO, ¿sí, verdad? Ok. Entonces, el proceso, ya voy a acabar. Dice, fue denunciado ante el Santo Oficio, en la Ciudad de México. O sea, el problema fue en la Nueva Galicia, pero aquí, ya para cosas graves, dependíamos, y hasta la fecha, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hasta allá llegó el caso, hasta allá mandaron a este señor.
Dice, tras un largo proceso en el que se recogieron testimonios y se interrogó, fue encontrado culpable de ser un luterano dogmatizante. O sea, lo acusaron de andar propagando ideas de Lutero, ¿no? Dice, lo que significaba no solo tener las ideas heréticas, o sea, lo acusaron de herejía, sino propagarlas. Entonces, si ser hereje era malo, imagínate tratar de convencer a otros de que fueran herejes, pues le fue muy mal, ¿no? Dice, la sentencia y ejecución, dice, el auto de fe, o sea, ¿en qué acabó? Dice, fue celebrado en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1574, o sea, fue relativamente muy pronto, ¿no? En los primeros decenios de la vida española acá en México. Dice, don Carlos Casalla fue condenado como hereje formal y pertinaz. Dice, la sentencia fue la máxima. Fue, dice aquí, relajado al brazo secular, es decir, entregado a las autoridades civiles para ser ejecutado. O sea, le dieron matarile, ¿no? Y se fue quemado en la hoguera, o sea, sí, de plano. Varios de sus cómplices recibieron penas menores, como el destierro, o sea, los corrieron de la Nueva Galicia y a lo mejor de la Nueva España, ¿sí? Regrésate a España o de donde vienes o vete a otro lado, y les confiscaron los bienes, o sea, casas, etcétera, ¿no? Dice, este caso demuestra claramente que la posesión de libros prohibidos, especialmente cuando iba acompañada de la difusión de ideas, podía ser considerado un delito capital. Pues así es. ¿Cómo ves, Julio? Sí, pues era todo el control que había, ¿no? Que no sé si Ricardo ya había mencionado esto, pero yo puedo encontrar por ahí que los tipos de libros que prohibían en aquel tiempo de la Inquisición o de la Edad Media, que eran las obras heterodoxas, que eran libros de autores que desafiaban la doctrina de la Iglesia, como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Como los libros de Martín Lutero, que fueron los que comenzaron la denominación protestante. Otros eran los libros de filosofía y ciencia, que eran esos textos de filósofos como Descartes, Kant y Voltaire, que pues de alguna forma ellos decían que la Iglesia decía que esto contradecía la visión eclesiástica. Los libros de literatura y arte, que en aquellos tiempos hay que recordar que en su mayoría eran novelas, ¿no? Y esas también había muchas que eran también prohibidas, y lo que era todo lo de temas sobrenaturales. Y aquí ponen de ejemplo el libro de los espíritus de Allan Kardec. No sé qué tan antiguo sea Allan Kardec, pero creo que es un poco más reciente. Y sí. Luego se habla también de lo que son la reforma que hicieron, que fue en el 1559, que aquí se menciona que esto se llamó el Catalogus Librorum de 1959, donde se prohibían alrededor de 698 obras, y que estas se organizaba por lenguas, que eran 431 obras en el latín, 173 en castellano, 54 en flamenco, 15 en alemán, 11 en francés y 12 en portugués. Y todas estas estaban prohibidas, ¿no? Esto ya pues era cuando la Iglesia ya estaba establecida en todo lo que era en su mayoría Europa, y ya tenían ese control porque hicieron este tipo de iglesia-estado, ¿no? Donde los cardenales y el mismo papa tenían la facultad de poder hacer alguna orden, ¿no? y que se les hiciera caso en todo lo que eran esos reinos, porque creo que la vez que hicimos el
que hablamos acerca de la Inquisición, una de estas partes de la Inquisición fue puesta por uno de los papas de aquellos tiempos. Entonces, era la forma de reprimir, ¿no? Que ahora, si lo vemos en tiempos modernos, ya no tenemos esa misma represión que había por allá, ¿no? Ahorita ya tenemos un poquito de libertad para poder leer lo que queramos, poder hablar de lo que queramos, y sin estar ahí con miedo a que te quemaran vivo. Sí, antes era, cuídate de salirte de lo que marca la iglesia, ¿no? Porque te iba mal, como vimos, hasta desvivían gente. Ahora la iglesia no tiene ese poder sobre nosotros, o por lo menos acá en México, ¿verdad? Yo creo que tampoco en Estados Unidos, pero en algunos países con otras religiones, quién sabe, ¿no? No sé si quieras comentar algo de esto, Ricardo, que ya me voy a pasar un poquito a los siguientes años. ¿No? ¿Todo bien? Ya, estaba activando el audio. No, pues creo que vamos bien, ¿no? Así, al final, yo lo retomé a partir de la Inquisición, creo que está... Sí. Y los actos son muy parecidos, ¿no? Digo, va cambiando en los momentos del tiempo, pero finalmente la restricción o la parte de control social, por así llamarlo, en cuanto a ideologías, pues sigue siendo el mismo, ¿no? De hecho, hasta la fecha, nada más, como lo mencioné, va cambiando como los mecanismos, ¿no? O las herramientas que se van utilizando, pero vamos bien, dale. Sí, de hecho, ahorita estaba recordando, fíjate que a mí se me hace muy curioso, muy de llamar la atención, que por ejemplo, en el caso de México, creo yo, a ver si no me equivoco, que del continente americano, de todos los que hablábamos español, México creo que fue el primero que se independizó de España, creo, ¿verdad? Quiero pensar. Por allá 1821, 24, más o menos, y después ya siguieron los demás países también de América, ¿no? Bueno, a pesar de que cuando se dio esa independencia, el gobierno, ¿sí? Ya federal, fue más importante que la iglesia, en cuanto a poder. Si no, nomás investiguen cómo les fue con la guerra cristera, ¿verdad? Que ya hemos platicado también. Entonces ya el gobierno fue más poderoso. Cuando le conviene, el gobierno y la iglesia se unen para controlar un poquito a la gente en ese sentido, y cuando no, entre ellos se pelean, ¿no? Son así como hermanos, cuando les conviene hacen bola y cuando no, cada quien sus intereses. Bueno, entonces, cuando México se independizó, a pesar de que ya no estaba tan fuerte la iglesia como antes, la iglesia siguió sacando ese índice de libros prohibidos hasta 1966. Entonces tú dices, wow, ¿no? Claro, ya no le hacía caso a la gente igual, ¿no? Nada más los que eran muy, muy católicos, pues seguían, no, no tienes que leer, etcétera, pero la mayoría de la gente pues ya no le hacía caso porque ya no estaba esa pena. De hecho, desde que se independizó México, ya no le hizo caso a lo que hacía la Inquisición. Entonces, cuando era México independiente, ya no perdías la vida, ¿no? Por tener libros de lo que tú quisieras. Se supone que hasta la fecha, ¿verdad? Ya íbamos de gane en ese sentido. Entonces, pues no sé si quieran comentar ahora cómo están las cosas en la actualidad, independientemente, ¿no? Con la iglesia o con el gobierno o en los medios digitales, qué tan libres somos. Por ahí, ¿qué nos puedes contar, Ricardo? Pues sí, mira, a ver primero si sí tengo el micrófono abierto. Sí, como comentaba, finalmente creo que esa parte de la manipulación, del control o de esos mecanismos de persuasión, por así llamarlo, pues siempre los hemos tenido, ¿no? Y los hemos visto durante el tiempo, ya más, digamos que más contemporáneamente, pues lo hemos observado, y casi siempre en los mismos
lugares, por así decirlo, es decir, en la parte religiosa y en la parte política, ¿no? Creo que siempre está como muy ligado a esos dos aspectos este tema del control. ¿Por qué? Porque finalmente pues está ligado con el tema del pensamiento, ¿no? Y desde siempre todos los libres pensadores, por así llamarlos, pues fueron los que empezaron a generar la controversia, porque pues hablaban de esa, pues al ser libre pensadores, pues compartían su experiencia de la vida y lo que iban descubriendo, ¿no? Lo que iban observando, y el compartir todas esas observaciones, todas esas investigaciones y experiencias, pues para algunos estaba bien y para otros estaba mal, ¿no? Y obviamente quienes tenían el poder, pues para ellos estaba mal, porque de alguna manera incitaban a continuar por esa línea de pensar libremente y de no acatar mucho las órdenes, porque al final de cuentas había opciones, ¿no? Había otras formas de vivir y de pertenecer a otro tipo de comunidades. Sin embargo, pues la necesidad de siempre tener el poder, el coto de poder, para eso pues se generaron los partidos políticos, las religiones y bueno, logias y demás, ¿no? Organizaciones que finalmente todas tienen un propósito, y es pues mantener a las personas cautivas bajo sus lineamientos o sus formas de pensar, sus reglas, acuerdos, tratados, etcétera. Entonces creo que eso siempre ha estado muy muy presente, ¿no? Y siempre ha habido víctimas, siempre ha habido gente que no acata esas leyes, por así llamarlas, y pues obviamente ya las desviven, ¿no? Se desuscriben de la vida y ya no las volvemos a ver. Y va quedando ahí el testimonio de la obra, porque después se descubren, tan así que, como bien dijiste, la Biblia fue uno de esos libros prohibidos, y aún así se han estado descubriendo textos que pertenecían a esos libros antiguos, que era la Biblia como tal, y bueno, ahí se mencionan todavía ideas mucho más revolucionarias, que incluso se puede decir que hasta muy modernas, ¿no? En cuanto a la forma de cómo trataban a otros, cómo convivían, y obviamente ya sin mencionar temas muy específicos de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús, o de los libros apócrifos que han encontrado, que también los empezaron a encontrar, y pues también causaron mucha controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionaban cosas muy diferentes a lo que establecía la actual Biblia, y pues obviamente no, eso les quitaba como poder, les restaba poder, autoridad, y pues obviamente empezaron a descartar toda esa información, ¿no? Y luego empezaban a confundir, ¿no? La misma manipulación, era así como que no, pues empezaban a tomar las ideas y generaban otras que eran, al final de cuentas, ideas que hacían que las otras parecieran falsas. De ahí viene ya el término del fake news. Entonces comenzaba a haber ese tipo de guerra, ¿no? Entre lo que incluso hoy lo vemos. Hoy vemos una historia y luego sale otra para quitarle veracidad a la primera, y luego ahí se va generando otra, y así, digo, ya ahorita vivimos eso en el día a día, y de alguna manera hasta a veces parecen situaciones de entretenimiento, ¿no? Más allá de información. Y como esos mecanismos pues han sido evolucionados en el tiempo, pues se daban los diarios, los cuales también fueron censurados algunos, luego las revistas, luego la parte activista, las manifestaciones, que siguen siendo en teoría libres, pero pues de alguna manera se reprimen, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí vamos caminando con esta evolución. Obviamente la misma educación, si nos damos cuenta, la educación que tenemos es ya muy, muy antigua. Yo creo que tiene unos, ¿qué te gusta? 50 años fácil, o 40 años, la misma forma de educación. Y de alguna manera, pues, permite mantener ese control, ¿no? Ese control social referente a los roles que cada uno jugamos, y que de pronto se empiezan a ver por ahí movimientos diferentes por generaciones. Eso también viene a ayudar un poco,
que ya no están muy acorde con las propuestas educativas o con las propuestas políticas o con el simple propuesta social, ¿no? Entonces, eso va regulando, va equilibrando el entorno, pero aún así se van generando nuevas acciones para mantener ese control, para que no se pierda ese equilibrio, que nada más lo tienen pocos en el tema de poder, pero que de repente pues se generan ahora sí que como pequeños brotes de conciencia o pequeños grupos que no permiten eso y bueno, pues se van generando y los van satanizando, por llamarlo de esa manera, no los van viendo de buena manera, entonces pues también van creando historias alrededor de esos grupos, ¿no? Que tienden a ser ortodoxos en el sentido del rigor por sus prácticas, o que tienden a ser sectarios, ¿no? Por la forma en que se manejan ante el conocimiento o ante las personas. Uh-huh. Y eso pues va provocando la separación, y qué es lo que buscan todos, de alguna manera, las personas, los gobiernos, la religión, pues ir separando, ir dividiendo para tener un mejor control de todo, ¿no? Tanto de lo que se comunica como lo que se restringe y a lo que se le tiene acceso, ¿no? Por eso tantas noticias que vemos, ya no, a lo mejor los que ya no vemos televisión, pues ya no las vemos ahí, pero de repente sí, en las nuevas tecnologías como la red social, pues comienza a ver toda esa parte de malinformación, ¿no? Porque digo, quienes tratamos de estar informados de alguna manera, podemos discernir entre lo que es real y no, y aún así, obviamente caemos en la trampa de creer muchas cosas. Sin embargo, pues de alguna manera ya estamos más abiertos a dudar de ciertas cosas, ¿no? De ciertas corrientes, incluso hoy más que en otros tiempos, hoy es como el momento histórico, ¿no? Porque a raíz de tanta tecnología como la inteligencia artificial y toda la parte generativa, pues viene todavía peor, ¿no? A manipular o a controlar o a desinformar desde medios como los mismos, como decía, la generativa como el ChatGPT o como Grok o como Gemini y todo eso, pues ahí mismo nos permiten generar noticias. Hay otras generativas que permiten no manipular, sino clonar voces y poder utilizarlas, imágenes y poder utilizarlas. Entonces de repente ya no sabemos qué es real y qué es fabricado aunque sí lo sabemos obviamente, porque muchas de ellas son muy notorias, muy exageradas, pero hay otras muy sutiles que de plano sí puedes caer, ¿no? Entonces ese mismo control pues sigue manifestándose de una forma más, digamos que proactiva, ya más visible, y siempre en el tema o en el contexto psicológico, ¿no? Porque siempre ahí es donde principalmente atacan. Y anteriormente era una forma como más reactiva, más invisible, y aunque fuera invisible, pues era todavía mucho más brutal, ¿no? Más exagerada, más criminal en algunos casos, como los movimientos que se dieron con la Inquisición, y que fueron muy visibles todos esos actos, pero bueno, ahora actuamos de una manera más bajo perfil, más invisible, más psicológico todo, pero pues ahí es donde tenemos que tener más cuidado todavía, ¿no? Con respecto a que no nada más son libros. Anteriormente era esa parte de los libros, ahora ya es a otro tipo de nivel, ¿no? Pero pues nos siguen regulando, sigue habiendo formas de selección, siempre estamos eligiendo, entonces pues hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo de momento. Muy bien, muy interesante. Antes de que nos diga Julio su aportación, por aquí están conectadas algunas personas, entre ellos está Lili Montes, del canal de los Círculos de la Real Interpretación, y nos dice Lili Montes ahí en un comentario, dice: mi abuelita decía que no entendía nada en la misa, pero que era pecado preguntar al padre, y eso era porque la daban en latín, precisamente, ¿no? Nos está corroborando. Que adelante, Julio, ¿qué? Sí, lo que vemos que anteriormente toda la persecución se hacía por parte de la iglesia,
y que después se incorporaron los reinos también como parte de estos perseguidores, ¿no? Y llega un punto en la historia en donde esto se voltea, y es donde existe la separación de lo que es el gobierno con la iglesia. Es como que ya esos reinos, al convertirse en gobiernos, ya la iglesia no era necesaria para seguir con toda esa persecución, ¿no? Sí. Entonces se retira la iglesia pierde poder, y empiezan a ser los gobiernos los que siguen con ese trabajo, tanto de prohibir como de perseguir a las personas con diferentes ideologías, que ahora ya en tiempos modernos se me viene a la mente lo que es el gobierno ahí de Corea del Norte, ¿no? En donde si alguna persona llega a hablar mal, ya no es de Dios, pero llegas a hablar mal acerca del gobernante, y eso es, haz de cuenta que tú solito te pones la soga al cuello. Sí. Entonces, otro ejemplo también es en China, donde no puedes de alguna forma tener ninguna religión, y donde hace algunos años el gobierno se encargó de destruir todas las estatuas que había de Budas, monasterios muy antiguos que había, destruyeron todo para que la gente ya no tuviera esa devoción de seguir ese tipo de conocimientos espirituales. Entonces vemos cómo se separan. Esto es en los países occidentales, porque por allá en Medio Oriente todavía se siguen haciendo muchas de estas prácticas. Hay muchos países especialmente los musulmanes, que todavía viven bajo todo este rigor, ¿no? Donde no puedes llevar la contraria a la religión, porque la misma religión es parte del gobierno. Es un gobierno, una religión-estado ahí, y que pues ya vimos durante la historia que esta es una muy mala combinación, y que pues no por nada tampoco, que no se le quita el mérito, ¿no? También del gobierno, que hace exactamente lo mismo que hacía la religión. Entonces, en una conclusión corta y fácil es que si no es de un lado es del otro, pero todo el tiempo tenemos el rigor encima de todas las personas de a pie. Así es. Y luego, aunque sigue disminuido, pero digamos sigue la parte de la iglesia, sigue pues la parte del gobierno, que se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, actualmente en los medios, digamos, oficiales, hubo un tiempo, ¿no? Sobre todo el siglo XIX y XX, con la llegada de la radio, la televisión, pues que a través de ese medio, que pudo haber sido un medio fantástico, ¿no? Para educar a la gente, pues la educación fue una parte mínima y la mayoría fue para adoctrinar a la gente y dividir de manera general todavía un poquito más, ¿no? Por el dicho ese de que divide y vencerás. Y también junto con el dicho de, ¿cómo dicen? Que el pueblo pan y circo, ¿no? Entonces, mientras no se muera de hambre y tenga en qué entretenerlos, pues ahí, ¿no? Que se peleen los de Chivas América, que se peleen los que, no sé, Luis Miguel, Alejandro Fernández, que se peleen los que La Trevi y Alejandra Guzmán, y todo lo que se te ocurra, ¿no? La torta ahogada contra el tlacoyo, lo que se te ocurra. El chiste es polarizar a la gente y que se peleen, ¿no? Distraerlos, y mientras se sigue con la ocultación en algunos casos y la persecución de la gente. Y si lo vemos y retomamos todo eso que hacía la Inquisición, pues vemos que la cosa sigue igual, ¿no? Porque primero te confisco las cosas y discúlpate, ¿no? Y ya, si no lo vuelves a reincidir, ok, quedamos de cuates, pero te voy a estar vigilando. Y luego si reincides, ya vienen las multas, que acá sería hasta los impuestos o invéntale algo, ¿no? Luego sigue eso, invéntale algo y quémalo públicamente. Otra vez me refiero a quemarlo, en desprestigiarlo, ¿no? Desprestigiarlo. Y por último, pues ya, si aún así no pueden con la persona, pues ya le echan cargos y o lo meten a la cárcel o lo desviven, ¿no? Y actualmente,
pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá en Internet son muchos los medios que son pagados, por los gobiernos o por cualquier otro grupo, y entonces te quieren meter una idea y y cuando alguien dice algo contrario, ¿no? O cuestiona las cosas, luego empiezan a pagar a los bots para que salgan un montón de cosas atacando al que dice la verdad o mandando desinformación, inventándole historias, ¿no? Ah, ¿está diciendo la verdad? Sí. No, pues invéntale un romance que engañó a su esposa o que se metió con 4, ¿verdad? Que fue con una que era menor de edad o lo que usted guste y mande. Y el chiste es desprestigiarlo para que pues ya nadie le haga caso y entonces siga el status quo y todos pensando igual, ¿no? Y digitalmente pues también te desaparecen antes de llegar a la desaparición física. Si tú tienes muchos seguidores, ¿no? Y tienes cierta influencia, pues los algoritmos empiezan a hacer que, por decir, si tienes 1 millón de suscriptores y cuando tú publicas algo debería de avisarle al 1 millón de suscriptores, pues nada más le llega a 500,000 y al rato nada más a 100,000 y al rato nada más le llegó a 1000 y al rato ya no le llegó a nadie y ya te quitaron todos los suscriptores sin que tú te des cuenta que te quitaron la suscripción. Por eso hay muchos youtubers que dicen, no, usted vuélvase a suscribir porque de repente pasan cosas extrañas, ¿no? Entonces, si se fijan, aunque sí tenemos más libertad comparándonos con la Inquisición, hay costumbres y malas mañas que se siguen trabajando así debajo del agua un poquito, ¿no? ¿Cómo ve Ricardo? Sí, pues totalmente. Es como incluso con las mismas sugerencias que te dan los algoritmos, ¿no? Cuando consumes un producto de películas, de series y todo eso, ya te va alineando, ¿no? Dice, pues estás aquí muy, muy interesado, te voy a sugerir esto otro y luego ya te voy dando lo que yo quiera. Sí. Y así pasa. Y digo, y lo que mencionas es real, ¿no? De repente ahí que tienes vistas y luego ya no están, o que tienes suscriptores y luego bajó y es toda una manipulación de datos en estos tiempos, ¿no? Sí. Porque así es como está ya el juego. Al final de cuentas, van cambiando los juegos de la vida, entonces ahora es de eso se trata, ¿no? Las reglas son estas que nos dictan en pro de la monetización, que es lo que la mayoría buscamos, y bueno, caemos en esos juegos, y como bien dices, mucha gente que tiene buenas intenciones y que promueve información muy interesante, pues de repente ya la desuscribieron, ya no la encontramos por ningún lado. Sí, de ahí, bueno, yo lo veo así, no sé ustedes qué opinen, de ahí la importancia de que cuando encuentras a una persona en redes sociales que es que dice lo que es, ¿no? O por lo menos no te miente, te dice la verdad, pues de seguirlo y no lo pierdas, ¿no? Y yo creo que en el futuro vamos a tener que volver un poquito a hacer esos grupos como lo del señor que lo desvivieron, el caso que dije, por andar con su club de lectura. Yo creo que cada quien en la medida de su posibilidad vamos a tener que hacer algo así, medio subterráneo, porque imagínate donde te cancelen tu cuenta, que por andar de subversivo y disque por decir mentiras, ¿no? Y darles información, siendo que es al revés, pues cuando te borren digitalmente, ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí. Vas a tener que volver a lo físico. A lo básico, ¿no? Volver a lo inicial de todo. Y sí, y es como lo que preguntaban aquí, que por qué eran en latín. En principio, porque pues era la lengua, ¿no? Se supone que era el origen por el tipo de palabras que se utilizan, y digamos que la configuración, así como el arameo o el hebreo antiguo, tiene su propia connotación mística, y eso es lo que ellos decían, ¿no? Que era como digamos que al ser puristas en ese sentido, el latín era lo original. Como en la ópera el alemán o la parte francesa, ¿no? O la parte inglesa. Entonces, en el latín era así. Entonces, se decía que mucho de lo que se pronunciaba, como se decía en esa lengua o en ese
Sí, ajá, entonces era lo más apropiado, aunque finalmente era como un tema de estatus, ¿no? También el que los demás no te entendieran era así como que, pues no, yo me siento superior por simplemente conocer 2, 3 palabras, ¿no? Sí. Y lo demás a lo mejor me lo invento, o ya es un latín vulgar que no, ni siquiera era el original, pero finalmente pues así era, ¿no? De hecho, a mí me llegó a tocar recuerdo cuando estaba niño que iba con mi abuela muy chico, y todavía algunos fragmentos eran en latín, y una vez sí le pregunté a alguien, y la verdad es que no sé si realmente nomás era como los periquitos que lo dicen y no lo entienden, pero por no decir quién, el padre, nunca me supo decir qué fue lo que dijo. Entonces, sí. Luego te dicen, es que no lo vas a entender. No, sí lo entiendo, nomás usted explíquemelo. Pero pues no me lo supo explicar porque no sabía exactamente, o me imagino que no sabía ni qué dijo, ¿no? Pero eso se supone que por esas razones, por el simple protocolo de que la misa original así se creó, porque sí, tiene un significado profundo, pero obviamente por las palabras, ¿no? Es como la parte judía que tiene sus libros, y uno de ellos, el Zohar, que viene en un lenguaje que ni siquiera el demonio lo entiende, por lo tanto no puede entablar esa interrupción entre lo que estás escaneando, porque pues tampoco tú lo entiendes, pero estás conectado, ¿no? Y tu ser primigenio lo entiende perfectamente, por lo menos es lo que te venden, ¿no? Y bueno, son actos de fe al final de cuentas, ¿no? El creer que sí tienen esa connotación profunda, con ese efecto en la misa, pues bueno, es un acto de fe al final de cuentas. Así es, pero nos imaginamos en aquellos tiempos, ¿no? Imagínate que, claro, tenían a la gente ignorante, era la verdad, pero qué frustrante debe haber sido de que tenías que ir a misa a lo mejor todos los días y pues ir a misa y no entender nada y luego no poder preguntar porque no, usted cállese porque pues ¿qué va a decir el padre, no? Él es el que sabe y a final de cuentas a lo mejor ni el padre sabía lo que significaba realmente lo que estaba leyendo, sino que él también lo que le dijeron en el, ¿cómo se llama? Ahí donde estudian para sacerdotes. Del seminario. El seminario. A lo mejor lo que le dijeron en el seminario, pues eso se lo creyó y a lo mejor alguien que sí sepa latín dice, no, ¿sabes qué? Pues es que hay variaciones, entonces a la hora de la hora ni ellos sabían algunos, ¿no? Digo, hay padres que sí más o menos estudian, pero hay otros que no se crean que tanto y si no hagan la prueba y pregúntenle por qué 3 veces y vas a ver cómo se enoja. ¿Verdad? Mira, aquí Rodrigo nos comparte un comentario y es más o menos lo que traté de decir, él lo explicó mucho más. ¿Qué dice? Más claro, dice, hola, las religiones antiguas usaban lenguas raíces porque así se las enseñaron los dioses, así recibieron la inspiración o porque era lo que se usaba. En todas ellas la palabra es vida. Muchas gracias, Rodrigo, por la participación y el comentario. En sí, el latín era la lengua de los romanos. Sí. Por eso que pues, todo el compendio bíblico viene de Constantino. Entonces, por eso es que estaba todo en latín. Y aparte, otra cosa también de las misas antiguas es que el padre estaba dándole la espalda a la gente. Sí. Porque decían que era una falta de respeto el darle la espalda al altar, porque ahí lo que se está adorando es el altar. Sí, porque ahí está la imagen de Jesucristo, ¿no? Ahí crucificado, o la Virgen, o lo que sea. La gente adorando al muerto. Ándale. Sí, a mí no me tocó eso de ver un padre dándole la espalda a la gente, ¿no? Así como de frente a la imagen de los santos o de Dios o lo que sea, pero sí me dijeron personas, ¿no? Sí me dicen tíos que unos ya fallecieron, que antes era así. Entonces dices, imagínate, o sea, era muy palpable la diferencia, ¿no? De aquí para allá, de aquí para acá, los que sabemos y los poderosos,
y de aquí para allá la perrada. No, y aparte, en un momento del rito, se supone que se abre un portal, ¿no? Hay un momento en donde se abre un portal. Entonces, también, por eso es que deberían de estarle dando la espalda, ¿no? Porque estaban recibiendo ahí a alguien. Pero fíjense también el grado de adoctrinamiento de las personas del común, que, o sea, por lo regular, la gente que es bien católica, la mayoría de los que guardan de la forma antigua, ¿no? Yo por ahí tenía tíos, hermanos de mi abuelita que eran, ¿no? Ese señor no podías ni decir tonto en su casa porque ya te ponía allá en la esquina o algo. Era pecado. Así como dices, ¿no? Con el gorrito ese de puntiagudo, allá en una esquina te ponían ahí como a ridiculizarte. Pero fíjate cómo era la gente, cómo estaba de adoctrinados para tener esa fe en algo que ni siquiera entendía. O sea, no sabían de qué chingados estaban hablando, pero ellos tenían la fe grandísima, ¿no? De estar ahí. Sí, no, pues imagínate, es como acá en México, ¿no? Alguien que no sabe inglés y lo invitan a una conferencia y se arranca ahí el conferencista, welcome, ladies and gentlemen, y tan, y el otro no sabe ni qué rollo, ¿no? Y dices, y te quedas ahí toda la misa, ¿no? Toda la hora, y todos los días, o por lo menos todos los domingos, dices, no inventes, de veras que la fuerza era mucha, ¿no? Es que nomás tuvieron que imponerla a una generación, y después de ahí esa generación se encargó de imponerla a las generaciones futuras. Sí, pero fíjate que todo este tema, como bien lo comentas, de la generación y con la cultura del miedo, porque al final de cuentas eso fue lo que principalmente adoctrinaron, o sea, el vender el miedo, la salvación, todo eso. Sí, porque les decían a la gente, si no haces lo que está diciendo el padre en la misa, te vas a ir al infierno. Y pues la gente estaba, pues no sé ni qué hacer ni qué no hacer, pues no entiendo una chingada. Ahí mejor, se portaban mejor todos bien, ¿no? Pues, con ese miedo. No, y luego peor, ¿no? A mí todavía me tocó que me dijeran, a lo mejor mi mamá de chico, pero de mis tíos sí escuchaba, y de las abuelas, no, hay que ser temeroso de Dios. Y de repente tú, pues no te caía el 20, ¿no? Porque dices, a ver, suponiendo que todo es como te lo platican en la Biblia, dices, bueno, si Dios creó todo y tú eres hijo de Dios, ¿cómo le vas a temer? Claro, en los viejos tiempos, pues sí, le temían a sus papás, ¿no? Porque si no se quitaba el fajo y tan, pero era la cultura del miedo, del terror, como decía Ricardo. Imagínate, hay que ser temeroso de Dios. Dices, no, pues ya valió M, porque si dices, si a Dios le voy a temer, y es el que me creó y al que yo le rezo para que me ayude, pues ¿qué puedo esperar de la gente o del diablo, no? Si hay que ser, si de Dios temes, no, pues ya valió. Sí. Ok. Mira, aquí también Rodrigo nuevamente nos comparte que hay 7 momentos donde se abren portales, dice, si se le quiere decir así. Ajá. Uno de los más notorios es la consagración, y es a la que me refería, que es uno de los principales, donde la luz desciende hacia el altar y gracias a la reliquia y al ritual. Sí, precisamente ese es uno de los más importantes que se mencionan, y bueno, eso es parte del simbolismo, pero al final, como lo mencionamos, imagínense en latín, pues es como en chino, ¿no? Al final, si no sabemos, no vamos a entender nada y todo es un acto de fe, ¿no? Como lo mencionamos también. Lili Montes nos comparte también que dice, bueno, se ríe y dice, encima mi abuelita decía que el padre hablaba bien bonito, pero no entendía nada. Sí, así pasaba. De hecho, a mí me tocó ir con mi abuela, muy niño, y de repente la misa me aburría, ¿no? Porque la verdad es que no le entendía mucho y no sabía qué, pero lloraba mi abuela, entonces se me hacía muy... Y decía, ¿por qué llorabas? Dices que se me hacía muy triste. ¿Pero qué? No sé, pero se me hacía muy triste. O sea, tampoco entendía, pero como era la emoción o a lo mejor la forma en que el padre hablaba o le daba ahí demasiado dramatismo, pues también las emociones. Eso sí. No, y luego bueno, esto que voy a decir, yo sé que muchos me la van a recordar y es bienvenida y nada más hablo por mí, ¿no? Pero antes
una muestra de que era la ley del terror, y todavía sigue, pero ahora el gobierno y otras cosas, era que tú entras a un templo católico en México y ¿qué ves? Pues ves a lo que te dicen que es Dios o papá Dios crucificado, todo golpeado, todo jodido, y tú dices, oye, no me friegues. Si tú ibas a un templo antiguo y veías a Zeus, ¿no? Pues a todo mamey, supuestamente ya tenía 80 años y estaba como Arnold Schwarzenegger, veías a Hércules, veías a Afrodita, ¿no? Pues bien bonita, ¿no? Bien efectiva y todo. Y vas y te metes a un templo católico y te dicen, no, mira, pues ese es Dios. Dices, no, también ya valió, ¿sí? Y no, es que murió por nuestra culpa y así lo dejaron. Y entonces, si tú dices, oye, si así lo dejaron y era Dios, entonces, pues, ¿qué poder puede tener Dios? Ve nomás cómo lo dejaron. Pero bueno, cada quien. Sí. O qué nos esperamos nosotros, ¿no? Sí, si eso fueron a Dios, imagínate a uno. Sí, si así dejó la gente embravecida al Hijo de Dios, mejor me callo yo, ¿no? Porque quién sabe qué me vayan a hacer. Sí, pues mejor buscas otra religión. Todo ese miedo también, ya cuando se pone uno a leer la Biblia, sí. En lo que es el Viejo Testamento, ahí te da temor. Yo tengo un amigo que es de los Testigos de Jehová, y una vez me dijo así bien asustado, dice, no, dijo, ya se están viniendo los eventos, dice, ya se ve las cosas medias, sí, ya medias canijas, dice, pero hay que portarse bien porque ya ves que lo que hay que temerle mucho a Jehová, es lo que me dijo. Imagínate, dice, no. Pero pues, ¿por qué le va a tener miedo si es Dios, no? Se supone que es bueno, como dijo Jesús. No, dice, mira, de volada me sacó la Biblia, dijo, mira aquí lo que dice. Me sacó un texto donde por algo que hicieron mal los israelitas los castigó, que fueron sitiados toda la ciudad y que al último se tuvieron que comer entre ellos. Dijo, no, mira, por eso hay que tenerle mucho temor y hay que hacer todo lo que diga Jehová, porque si no, mira lo que nos va a pasar. Dije, no, pues anda bien mal, no, te equivocaste de Dios. Sí, dices, en lugar de un Dios amoroso, dices, no, pues hay de ti donde no hagas lo que te dice el Padre. Ahí es donde dices, no, pues sí, mejor me cambio de religión, porque pues, dices, hay que buscar un Dios más benevolente. Por eso mezclaron ahí al falso Dios con Jesús, porque mira, si vas y preguntas de amor, ahí te van a los evangelios, mira aquí lo que dice el evangelio aquel. Y si te quieren meter miedo, mira acá lo que hace Jehová, mira lo que dice, mira cómo le hacía, mira lo que les hacía cuando no lo obedecía. Y sí. Entonces, por eso está esa mezcla ahí, ¿no? Y por lo regular, pues es para todas las culturas acá occidentales, porque ellos allá tienen otros libros que es más diferente, ¿no? Pero por alguna razón metieron el judaísmo en la religión cristiana. Sí, pues para que dé miedo. Ok. Así es. Pues listo, entonces, bueno, esperemos por aquí. Nomás voy a hacer un comentario. En la semana por ahí saqué un libro en Amazon que se llama de los libros prohibidos al control de las personas, que más o menos es un poquito lo que platicamos hoy, pero ahí viene más información y otros enfoques. A los que estaban suscritos, a media semana les llegó el aviso de que estaba el libro gratis por ahí miércoles y jueves y ya lo descargaron, ¿verdad? A los que dicen, no, a mí no me llegó nada, pues suscríbase para que para el próximo libro que salga también se entere. Digo, tampoco es un libro digital, ¿no? Y tampoco está caro, pero siempre que saco uno lo pongo ahí gratuito 2 días para que la gente pues lo aproveche. Yo no lo pude bajar, Alejandro. Pues ahorita nos ponemos de acuerdo. No sé qué hice, pero no lo pude bajar. Aparecía que sí estaba descargándose y luego ya cuando lo abría no tenía nada. Qué raro. Pues quieres ahorita lo vemos, Julio, a ver qué show. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que están por aquí. Déjame ver si no hay otro mensaje. Sí, tenemos uno ahí más. Pues adelante, Ricardo. Ahí vamos para despedirnos de Rodrigo y darle las gracias también por su participación. Sí. Nos comenta que la imagen de Dios Padre
el que manda, la imagen de Dios Hijo, el que protege o el que te protege, y la imagen de Dios Espíritu Santo es Dios en ti, ¿no? Entonces más o menos como la simbología de la parte esta de la triada o de La Trinidad. La Trinidad. Entonces pues ahí ya sabemos que cada símbolo tiene su explicación y su contexto, pero esto es parte de lo que nos comentan, ¿no? Y ya como dice Julio, pues y Alejandro, pues al ver eso, pues mejor le corres, ¿no? Sí. Entonces, mejor me voy a otra iglesia, ¿verdad? Alguna que tenga más beneficios. Más beneficios, sí, aunque no hayas a cuál irle de todo lo que es el abanico católico, ¿no? Porque unos están así como platicamos, otros dicen que ya estamos en los últimos días, otros dicen que Dios castigó a los morenos haciéndolos morenos y que los güeros son los que tienen menos pecados, ¿no? Y fregados los oscuros. Y no, o sea, ves tú y dices, de veras que todas las inventaron para perjudicar a la gente, ¿no? Sí. Para someterte. Yo creo que por ahí va a salir una a la carta, ¿no? Sí. Todavía no tiene nombre, pero yo creo que va a salir a la carta, ya tú ahí la... Sí, ya ven que hay nuevas religiones que adoran a los de Star Wars y a las albóndigas con espagueti, no sé qué tanto show, ¿no? Hay todo tipo de pues no iba a decir locuras, pero pues hay de todo, ¿no? Hay cada quien en lo que quiera. Sí. Yo creo que con que creamos en la bondad y que hay vida después de la vida, ya estamos del otro lado, ¿no? Eso sí. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias a todos, a Rodrigo, a Lili, a los demás que están conectados, que estuvieron calladitos, y a los que nos están viendo ahorita en vivo y los que nos ven después, ya con la grabación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Esperemos les haya gustado luego vamos a volver a los temas clásicos, aunque si les gustó la polémica, pues también nada más nos dan cuerda y preparamos otra sesión, ¿no? En esta nos pusimos decentes, ¿eh? Hay alguien que puede haber dicho, no, es que le dieron con tubo. No, le dimos con popotito. Sí, fue moderadamente. Ándale, porque si quisieran uno darle duro, pues hay para cortar tela muchísimo, ¿no? Sí, hay incluso hasta experiencias que podemos contarles. Sí, así es. Pero bueno, entonces, pues que tengan buena noche, buen día y nos vemos en la siguiente.